Muchísimas gracias a Mariana por la gran charla que dio. Ya saben que si quieren quieren darle algunas preguntas a ella, vayan al canal de Q&A que lo van a encontrar acá arriba. Y no duden en sacarse todas las dudas, a la redundancia. Le mandamos un saludo especial a ella que fue conductora de otras ediciones de Nerdearla. ¿Te parece que avancemos ya un poco charlando en lo que viene para la próxima? Claro, claro. Se viene la siguiente charla que está titulada WCAG 2.2. ¿Qué trae de nuevo? De Cristian. Cristian. Pero, ¿qué hace la WCAG? Así en palabras. Está buena la pregunta para las personas que no saben. La WCAG es una entidad que regula los criterios de accesibilidad web en la Internet, ¿no? Serían los que controlan la Internet para que sea accesible y todas las personas usuarias podamos acceder independientemente de nuestra diversidad funcional. Genial. Entonces, retomando un poco la charla que vamos a estar escuchando, la charla se titula WCAG 2.2, ¿qué trae de nuevo? De Cristian Díaz. Cristian es desarrollador frontend, especialista en accesibilidad web y autor técnico en Smashing Magazine y LogRocket. Como dato, el 5 de octubre del 2023 de este año, hace muy poquito, la WCAG lanzó el nuevo estándar de accesibilidad web con 9 criterios nuevos. Cristian nos estará contando sobre ellos y cómo poder aplicarlos en nuestros productos. Genial, bueno, si les parece ya vamos a la charla de Cristian. Recuerden que pueden hacer las preguntas en el tab de preguntas de Swapcar y después va a estar el Q&A del en vivo para responder todo lo que hayan votado ustedes también. Vamos a nerdear. Hola, gente de Nerdearla, muchas gracias por estar aquí. Soy Cristian Díaz y hoy quiero hablarles sobre la WCAG 2.2 en esta charla que he creado llamada WCAG 2.2, que trae de nuevo. Antes de hablar un poco en materia, quisiera presentarme. Así que, hola, soy Cristian, soy desarrollador frontend y soy especialista en accesibilidad. También de vez en cuando soy autor técnico en sitios especializados como Smashing Magazine y LogRocket, donde hablo sobre desarrollo web siempre con enfoque en accesibilidad. Y recientemente estoy iniciando posición como auditor de accesibilidad en Zenigroup. Siempre me pueden encontrar en redes sociales en LinkedIn y en Twitter. En Twitter me pueden encontrar como @itscrisdias. Y ahora sí entramos un poco más en esa charla. Pero antes de algo quiero empezar algo rápido. ¿Qué es la WCAG? Probablemente muchos no estén familiarizados con ese término. La WCAG o Web Content Accessibility Guidelines o con su traducción en español Guía de Accesibilidad para Contenido Web es un estándar que fue creado por la W3C o el World Wide Web Consortium o Consorcio de la Web, que fue creado para crear una especie de estándares que ayuden a crear contenido web accesible. Eso es especialmente enfocado en personas con discapacidad, pero también tiene algunas otras consideraciones como internacionalización y demás. Este estándar lo que crea es una serie de criterios que hay que seguir y entonces cada criterio está evaluado en uno de 3 niveles de conformidad, en nivel A, AA y AAA. Entre más alto el estándar, sería mayor la exigencia que tiene este criterio. Y nivel A significaría que es lo mínimo que necesita un web para ser accesible y así sucesivamente para crear una mejor experiencia para distintos tipos de usuarios, de nuevo enfocado en personas con discapacidad. Revisamos rápidamente cómo ha sido la historia de la WCAG. Primero, en 1995 se creó una guía inicial y a partir de ahí se crearon 38 guías siguientes. Luego eso generó una necesidad de crear un criterio unificado para crear contenido web accesible. Por eso en 1999 nació la WCAG 1.0, que con 14 guías. Después de ahí hubo mayor trabajo, se tuvieron más consideraciones, más feedback, más pruebas con personas con discapacidad y entonces en el 2001 salió la WCAG 2.0, que es el que tiene la estructura que estamos manejando hoy en día de los criterios y los 3 niveles de conformidad que mencioné anteriormente. Después también de muchos más años de feedback constante, pruebas con usuarios, entrevistas y demás, en el 2018 se creó la WCAG 2.1, que hoy en día es el estándar de accesibilidad en la mayoría de países. Al menos aquí en Colombia todavía se maneja la WCAG 2.1. Después de unas cuantas consideraciones más, este año ha salido la WCAG 2.2. Y ahora ya hablamos un poco más de que la WCAG 2.2, que es lo que ha ocurrido. El 5 de octubre de este año, el World Wide Web Consortium ha lanzado
ha lanzado oficialmente la Backup 2.2 como una recomendación oficial. Eso quiere decir que ya es estándar en varios países. En Estados Unidos, por ejemplo, ya se está evaluando con base en la Backup 2.2. Pero ¿esto qué significa para nosotros? Esto significa que trae 9 nuevos criterios, elimina un criterio anterior de la Backup 2.1. Esos nuevos criterios traen consideraciones importantes que no se habían tenido en cuenta en momentos anteriores, como lo que es la navegación por teléfono o varios tipos de discapacidades cognitivas. Entonces vamos a pasar a revisar los nuevos criterios que la UACAP ha traído. Empezando con uno, o debería decir con dos criterios, que son Focus Not Obscure Minimum, el 2.4.11 y el 2.4.12, Focus Not Obscure Enhanced. El primero es AA y el segundo es AAA, y esto varía básicamente en el nivel de exigencia que tiene este criterio. Ya vamos a ver. Empezamos por el 2.4.11, que es nivel AA. Dice que si un elemento está recibiendo foco con el teclado, el componente no debe estar escondido por completo por algún elemento de la página creada por el autor. Mientras que en nivel AAA dice que si un elemento está recibiendo foco con teclado, ninguna parte del componente debe estar escondida por un contenido creado por el autor. Básicamente lo que nos está queriendo decir estos criterios es que si un elemento está haciendo foco con teclado, uno puede navegar por los elementos interactivos como botones, links, inputs, utilizando la tecla Tab, y esos deben tener un estado que indiquen que está seleccionado. Cuando estén seleccionados por teclado, ningún otro elemento de la pantalla debe estar bloqueado. La diferencia es el nivel de exigencia. El AA dice que no debe estar bloqueado en absoluto, mientras que el nivel AAA dice que en ningún momento puede estar bloqueado. Vamos a revisarlo mejor con un ejemplo. Aquí tenemos un botón de enviar formulario que está recibiendo poco con el teclado, de ahí ese outline que está recibiendo, pero está siendo bloqueado parcialmente por un banner de política de cookies. Este en el criterio 2.4.11 que AA es permitido, porque la única prohibición es que no esté bloqueado por completo. Aquí solamente está bloqueado parcialmente. Mientras que en el 2.4.12 esto no sería válido porque dice que en ningún momento debe estar bloqueado cuando esté recibiendo foco con teclado. Esto puede ser un poco complejo para desarrolladores, pensar, ok, pero ¿cómo me aseguro que cuando el momento esté recibiendo foco, un elemento no esté bloqueado? A pesar de que no hay ciencia cierta de cómo podamos asegurarnos de que cuando un elemento esté recibiendo foco con el teclado no esté bloqueado ni parcial totalmente por algún otro elemento de la pantalla, hay una muy interesante aproximación que encontré en este artículo de Modern CSS que llama Modern CSS for Dynamic Component Based Architecture. Eso utiliza la propiedad CSS scroll padding. Scroll padding lo que hace es generar un espacio entre entre un elemento y en este caso, el final del documento. Block en Logical Properties quiere decir básicamente el equivalente de bottom de la parte inferior. Aquí lo que está aquí en esta propiedad significa que cuando un elemento esté recibiendo foco con el teclado, va a tener al menos un espacio entre el elemento y el fondo de la pantalla del 8% de la altura de esta. Esto nos ayuda a generar un margen de error para que cuando el elemento no esté recibiendo foco, no esté bloqueado para algún otro elemento de la pantalla. Así que es una consideración que podríamos tener. Ahora hablemos de otro criterio, que es el 2.4.13, Focus Appearance, nivel AAA. Este va a ser con distancia el criterio más complejo de entender, pero vamos a verlo primero. Vamos a verlo partes, empezamos con la definición. Dice que cuando el indicador de foco del teclado sea visible, el área del indicador de foco cumple con los siguientes. Es al menos tan grande como el área un perímetro de 2 píxeles de grosor del componente o subcomponente sin enfocar, y aparte tiene un ratio de contraste de menos 3.1 entre los mismos píxeles de los estados enfocados y desenfocados. Esto suena complejo, pero vamos a hablarlo. Vamos a tener que hablar primero de un concepto importante llamado área de contraste, y para esto quiero utilizar esas gráficas que ha creado Sarah Swaydan, una desarrolladora frontend y especialista en accesibilidad del Líbano, que ha creado este artículo llamado A Guide to Design Accessible Backup Conforming Focus Indicators. Entonces ella explica el concepto del área de contraste de esta manera. Tenemos acá un botón sin recibir enfoque del teclado y el segundo botón que ya está recibiendo enfoque. En este caso lo que está utilizando para el estado de focus es un line de al menos de 2 píxeles de grosor. Y está separado un poco el botón por la propiedad de outline offset. Y entonces el tercero podemos ver que está indicando que ese outline es el área de contraste. Lo que llamamos aquí
En este criterio, área de contraste es el área de que lo que lo que está utilizando para indicar el estado de focus. Como en este caso es un outline, entonces esta área del outline tiene que tener los criterios que menciona el perímetro y tiene que tener un contraste de 3.1 del área que está reemplazando. Como el fondo en este caso es blanco, el outline el contraste que tiene que tener en cuenta es el de negro sobre blanco. Veamos otro ejemplo. En este caso es otro outline, pero esta vez el outline está dentro del botón. Y entonces el área de contraste sería pues donde está el outline, pero entonces el color que se tendría que tener en cuenta ya no sería el blanco, sino el azul, porque el área de contraste está reemplazando el botón, el color del botón. Otro ejemplo rápido es aquí ya ahora el estado de focus del botón es que ya directamente cambia de color. En este caso, todo el botón se considera el área de contraste. Entonces, lo que habría que considerar para el tema de contraste es ya la diferencia de colores entre el estado de focus y el focus. En este caso, entre el azul y el negro de todo el botón. Este criterio es complejo y a mi modo de ver, el mejor modo de lograr un estado de focus que sea funcional con este criterio es crear un outline que esté un poquito separado del botón, del elemento, y que tenga un color de contraste adecuado. Esto puede ser complejo, pero de nuevo este artículo de Modern CSS ofrece una alternativa muy interesante con esta línea, con este snippet de código. Básicamente lo que está haciendo aquí es crear un estilo de outline que se puede personalizar, pero por defecto va a ser sólido, es decir, la línea no va a estar, la línea va a estar rodeando por completo el elemento, va a estar separado por al menos 2 píxeles del elemento a consideración y va a tener como un grosor como mínimo de 2 píxeles. Y el color que va a utilizar es el color que se está utilizando como el color del texto del elemento. Ahora, ese es el valor por defecto, pero entonces uno lo puede personalizar con Custom Properties. Por ejemplo, veamos este botón de enviar formulario. Digamos que el área de diseño nos ha dicho que, ok, no queremos que sea del color del texto blanco porque no pasaría pruebas de contraste, sino que quiero que sea de un color azul y que en lugar de que sea un outline sólido, sea un outline con línea punteada. Esto se puede cambiar con este snippet. Por ejemplo, aquí tenemos sería el botón con una clase de button. Podríamos cambiarlo a través solamente cambiando dos custom properties. En este caso, outline color cambiaría por el color que queremos utilizar y Outline Style por la dash para dejarle el estilo de línea punteada. Recomiendo mucho ver este artículo de Stefan Nichols en Modern CSS para entender más cómo funciona esta propiedad. Ahora hablemos de otro criterio que se llama Dragging Movements, nivel AA, es el 2.5.7. Dice que si una funcionalidad del sitio requiere movimientos de arrastre para ejecutarse, debe poder hacerse con un puntero único. En este caso, un puntero único quiere decir que si algo se necesita una opción que normalmente necesitaría arrastrar o soltar o hacer un swipe o algo, se puede realizar a través de un clic o un tap. Por ejemplo, tenemos este mapa que sí uno puede utilizar, uno puede arrastrarlo o soltar con el mouse o con el dedo, en el caso de que decirlo con el móvil o un dispositivo touch, pero entonces también está la opción de que uno puede arrastrarlo a través de estas teclas que uno puede navegar con el teclado. Básicamente lo que este criterio nos dice es que si algo se puede hacer a través de gestos como drag and drop y demás, debe haber una opción que permita también hacerlo un simple clic, una simple acción, ya sea con el teclado o pues ya sea también haciendo con un tap o con un clic de un mouse. Ahora hablemos del siguiente criterio, que es el 2.5.8, Target Size Minimum, AA. Dice que los elementos interactivos deben tener un mínimo de 24 por 24 píxeles al menos que cubran 3 escenarios. Primero, el elemento es separado por 24 píxeles de otros elementos interactivos. Segundo, que esta función se puede realizar con otro elemento en la misma página que cumpla este criterio de mínimo de 24 por 24 píxeles. Y tercero, que el elemento es inline, es decir, que un elemento que cuando esté anidado lo que haga es seguir el flujo del texto. Este criterio es relativamente simple, básicamente dice que cualquier elemento interactivo debe tener como mínimo 24 por 24 píxeles, pero veamos unos ejemplos. En este primer caso tenemos aquí un botón que es de 24 por 24 píxeles. En este caso pasaría el criterio sin ningún tipo de problema porque cumple el tamaño mínimo. En ese segundo escenario ahora los botones tienen 20 por 20 píxeles. Esto no pasaría el criterio, pero como están separados por mínimo 24 píxeles en uno y el otro, sí se consideraría válido bajo este criterio.
El otro podemos ver un link que está en medio de un párrafo, es un párrafo sobre cefalópodos, sobre pulpos, y entonces el cefalópodos es un link. Como el elemento del link es por defecto inline, y en este caso lo que hace es seguir el flujo natural del texto, independientemente de su tamaño, pasaría ese criterio de target minimum. Para los que ya conocen un poco más el vocab, tal vez les suene un criterio que es hay un target size. Sí, en efecto lo hay, pero es triple A que decía que era 44 píxeles. Este lo que hace es crear un criterio más con unos estándares más relajados para que sea más fácil de usar para distintos tipos de desarrolladores. Nuestro siguiente criterio es el 3.2.6, Consistent Help, que dice que si un sitio tiene información de ayuda y esta información está en distintas páginas de un sitio, esta debe estar siempre en el mismo orden, en el mismo lugar. Esta información puede ser tipo información de contacto, mecanismos de ayuda como preguntas frecuentes o recursos para que uno pueda educarse, opciones para poder contratar personas o opciones para poder de ayuda automatizada como los chatbots. Veamos, por ejemplo, este footer de la página whatfits.com. Aquí me puse a revisar el footer y veo que hay varias opciones de ayuda. Por ejemplo, está WhatFit Support, está la sección de preguntas frecuentes, está una librería de recursos y están aquí las redes sociales. Las redes sociales en este caso se pueden considerar una opción de ayuda porque si bien se utilizan principalmente para marketing, también pueden ser una herramienta de soporte al cliente y eso significa contactar con una persona. Por lo tanto, se puede considerar una opción de ayuda bajo este criterio. Lo que este criterio nos está queriendo decir es que si vamos a utilizar esas opciones de ayuda y decidimos que van a estar ubicadas en un lugar, en una página en concreto, en todas las demás páginas del sitio, esas ayudas deben estar exactamente en el mismo lugar. Esto ayuda a cualquier persona con tipos de discapacidades cognitivas o para que no tengan que hacer ningún tipo de mayor esfuerzo para poder ubicar esas opciones de ayuda. Nuestro siguiente criterio es el 3.3.7, Redundant Entry. Dice que la información que sea ingresada anteriormente por el usuario que requiera ser ingresada de nuevo en el proceso debería tener unas condiciones. Ser ingresada automáticamente por el sistema o ser capaz de ser seleccionada por el usuario. Este criterio cuenta con unas excepciones, que en caso de que reingresar la información sea esencial o que sea por razones de seguridad. Por ejemplo, tener que reingresar una contraseña para confirmarla en el proceso de autenticación. Esto entraría entre las excepciones de este criterio. Y el otro es que el contenido ingresado anteriormente no es válido. Por ejemplo, un código de autenticación que solamente se puede utilizar una vez. Esto no entraría en este criterio. Pero veámoslo con un ejemplo. Aquí tenemos un formulario de lo que asumo es un e-commerce que tiene dos campos, que es dirección de entrega y dirección de facturación. Ambos campos comparten el mismo, que es la dirección, ciudad y el estado, el código postal. Y puede darse el caso de que la dirección de facturación sea la misma que la dirección de entrega. Entonces, en este caso, tienen un checkbox que dice que en el checkbox, en el campo de dirección de facturación, que dice que si quiere que los campos sean la dirección de entrega. Esto entraría entre el cumplimiento de este criterio. Básicamente lo que nos está queriendo decir es que si hay información que el usuario puede ingresar de nuevo, o se ingresa automáticamente por el sistema, o puede haber una opción para que el usuario pueda copiar la información sin problemas. Tal vez algunos de ustedes desarrolladores han escuchado de autocomplete. Esto no entraría en este criterio por el tema de que la autocomplete funciona diciendo en diferentes navegadores, entonces no es suficiente para lo que menciona este criterio. Ahora hablemos de los últimos dos criterios que ha traído la WCAG 2.2, que es Accessible Authentication Minimum, el 3.3.8, y Accessible Authentication Enhanced, 3.3.9. De nuevo, aquí lo que varía es como el nivel de exigencia para los desarrolladores. Dice que aquí una prueba de función cognitiva, como recordar una contraseña o resolver una prueba, no es requerida ningún paso de un proceso de autenticación, al menos que se provean uno de los siguientes. Para ambos, el 3.3.8 y el 3.3.9, dice que debe haber un mecanismo de autenticación que no requiere una prueba de función cognitiva. Por ejemplo, una autenticación de dos pasos o algo que se puede utilizar con Auth0, que eso entraría a este criterio. Y dice que hay un mecanismo que ayuda al usuario a completar dicho test. Adicionalmente, para la 3.3.8 agrega dos excepciones más, haciéndolo un poco más laxo, que dice que dicha prueba de función cognitiva sea reconocer objetos o que la prueba sea identificar contenido que no es texto y que sea otorgado por el sitio web. Por ejemplo, identificar un audio. Esto entraría siempre cuando sea otorgado por el sitio web.
Este criterio habla principalmente de los captchas que se han utilizado para temas de autenticación y puede ser complejos para que tienen algún tipo de discapacidad o reconocimiento de objetos o alguna discapacidad cognitiva que les impida realizar pruebas o tengan dislexia y les sea un poco más difícil identificar textos. Esto ayuda a generar una especie de marco para que este proceso sea más fácil. Revisémoslo con unos ejemplos. Aquí tenemos en pantalla dos captchas, unos que dicen que identificar un hidrante de incendios y el segundo que dice identificar los buses que estén en ese grupo de imágenes. Bajo el 3.3.8, que es el mínimo, esto sí sería válido porque lo que está pidiendo es reconocer objetos. Mientras que para el 3.3.9 esto no es válido, esa no es excepción de que funcione. Ese tipo de captcha de reconocer objetos no sería válido en esta condición. Ahora, el hecho de que sea válido que sea válido bajo criterio de la UACAP no quiere decir que realmente sea ideal, porque, por ejemplo, para reconocer taxis, el concepto de taxi puede variar de país a país. Hay algunos países que los taxis no son amarillos o ese tipo de cuestiones, lo cual puede generar confusión a algunos tipos de usuarios. Sin embargo, en temas de UACAP, estos serían válidos. Ahora veamos otro par de ejemplos. Hay un captcha que encontré recientemente en LinkedIn que dice seleccionar las imágenes que aparezcan más cálidas a comparación de otras imágenes. Y un captcha que probablemente ya algunos hayamos visto que es el de verificar si eres un humano realizando una operación matemática. En ninguno de los dos casos, ni el ABACA 3.3, ni el criterio 3.3.8, ni el 3.3.9 sería válido. El primero, porque pues a pesar de que sí es un reconocimiento de imágenes, la explicación no es clara y puede significar lo distinto para distintas personas. Y no es claro qué tipo de imágenes hay que identificar, por lo tanto no sería válido. Y lo segundo, porque sí, y el segundo, el de la operación, es una prueba de función cognitiva que no entra en ninguna de las excepciones mencionadas, ni identificar texto, ni de generar opciones, ni identificar cosas que no sean textos proveídas por el autor, en este caso por el desarrollador. Ahora, si aquí hubiera una opción para poder saltarse y ayudar a resolver esta operación, esto sería válido, pero no lo es en este caso. Ahora, esto sería todo, pero como les mencioné anteriormente, la Backup 2.2 lo que hace es traer 9 criterios nuevos y eliminar un criterio. Así que hablemos un poquito de este criterio que ha sido eliminado. El criterio en cuestión es el 4.1.1, parsing, de nivel A, perdón, y se ha considerado actualmente obsoleto. Este criterio dice que el lenguaje de marcado, en este caso HTML, debe tener etiquetas de apertura y de cierre, elementos que deben estar alineados de acuerdo a especificaciones, no debe tener atributos duplicados y debe tener IDs únicos. Este criterio hoy en día se considera obsoleto porque en el momento que se creó, los navegadores manejaban muy distintos los errores HTML creados por desarrolladores. Por ejemplo, si alguien cerraba mal una etiqueta de cierre, esto sí podía generar problemas. Pero hoy en día los navegadores son mucho más eficientes resolviendo esos problemas y, y ya haciendo de este criterio un poco más obsoleto. Pueden intentarlo ustedes mismos, creen un tag de etiqueta de párrafo sin etiqueta de cierre y van a ver cómo el navegador hace su mejor esfuerzo por completarlo. Sin embargo, el hecho de que sea obsoleto, a pesar de que sea obsoleto, yo recomendaría que de vez en cuando intenten validar su HTML. Pueden utilizar una herramienta de validadores HTML en la que ustedes pueden ingresar la URL de su sitio o pueden ingresar un código de HTML y les va a generar un reporte un reporte de errores, de cosas que tal vez no estén completamente bien, hasta cosas que directamente se pueden afectar la experiencia. Pero hoy en día realmente no es necesario. Los navegadores se han vuelto mucho más eficientes en ese aspecto. Y muy bien, así he concluido esta charla. Muchas gracias a todos por su atención. Somos Falabella, un equipo de más de 90,000 personas en 9 países distintos. Juntos hacemos un gran ecosistema que comparte la pasión por la tecnología al servicio del cliente. Sé parte de Falabella y súmate a nuestro propósito: simplificar y disfrutar más la vida.